Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfectamente, lo vemos también. Gracias. Gracias por invitarme y por invitar, por supuesto, a los distinguidos intervinientes en este panel. Saludos a Edison y a los demás, por supuesto, que van a ir interviniendo también a continuación. Es importante la mirada que ha hecho Amílcar, es importante la mirada de Edison. Al final todos concluimos, lo mismo había dicho Ezequiel, un poco el gran desafío que tenemos como ciudadanos, porque al fin y al cabo somos los que integramos este Estado, este país, y hablar de país como un ser etéreo no funciona, sino que sí funciona en la medida que sus integrantes, los ciudadanos, podamos comprender en definitiva que para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, pues el cambio de actitud debe ser indudablemente el camino por el que tenemos que iniciar esta barrida de esa línea autoritaria, del secretismo, y sobre todo esa línea que lleva a considerar que nada debe cambiar porque todo funciona muy bien. La gran pregunta que nos hacemos entonces es, ¿funciona muy bien para quién? Entonces creo que parte de nuestra sociedad no ve las cosas como quizás lo vean muchos operadores políticos, operadores judiciales, y tienen de hecho una perspectiva absolutamente diferente de cómo acontecen las cosas, porque no la viven o no la disfrutan como en principio es o podría ser la retórica, la narrativa que proviene del Estado, de sus diferentes instituciones o de sus diferentes autoridades. El tema de transparencia y acceso a la información pública desde el operador de justicia, en mi caso, lo planteo desde dos perspectivas. Una, de que es indudable que el Poder Judicial seguirá siendo el corazón que pueda también garantizar que la ley de acceso a la información pública pueda andar sin inconvenientes. ¿Por qué lo digo? Porque con ley y todo aún hemos tenido reticencias de las autoridades públicas en dar la información a los ciudadanos que se la solicitaban. Se han acuñado diferentes tipos de argumentos, se han establecido mecanismos engorrosos para cumplir con la ley que en definitiva entorpece el principio de otorgar sin inconvenientes y sin mayores burocracias la información solicitada por cualquier particular sin que exista un motivo concreto que deba ser expuesto por este. La Corte ha tomado también partido en la defensa de estos principios y sobre todo tratando de que esta ley pueda transitar por una senda asfaltada y por supuesto ha tratado de reglamentar estos derechos permitiendo con ello que el sistema de justicia pueda en definitiva servir como la autoridad de acceso final en aquellas situaciones en las que el Estado, a través de sus reparticiones o a través de sus diferentes autoridades, no cumpliera oficiosamente los términos de la ley y en consecuencia provea al ciudadano de esa información que para el mismo podría convertirse en la fuente para instrumentar otro tipo de controles o mecanismos que puedan inclusive auxiliar al propio Estado o a la propia repartición. Es la otra mirada. Entonces, como Poder Judicial, creemos de que venimos cumpliendo a cabalidad con, por lo menos, los principios de la 52-82 que nos impulsa a garantizar que todo ciudadano pueda contar con los informes requeridos por ellos. Claro, también tenemos cierto nivel de demora, por llamarlo, por poner un nombre, con relación a los pedidos. De 186 pedidos que se han realizado al Poder Judicial para acceder a información por él contenida o por lo menos bajo su control, solamente han sido proveídos un número interesante, pero no se ha podido cumplir
con la totalidad de las mismas. De aproximadamente 50 pedidos que aún se encuentran pendientes de ser resueltos por la autoridad, por la Corte Suprema de Justicia. Eso según el mismo portal, por supuesto, de acceso a la información pública, que la propia Corte Suprema de Justicia la pone a disposición de la ciudadanía como para que haya un control mutuo en este sentido. Entonces, una mirada al portal de la Corte Suprema de Justicia permite cumplir no solo con una mirada de lo que está pendiente en cuanto a acceso a la información pública, sino también permite que los ciudadanos puedan conocer otros aspectos de leyes vinculadas a el control de lo que forma parte de la transparencia con la que tiene que trabajar el Poder Judicial, y entonces pueden ingresar y verificar todos los funcionarios, sus nombres, sus ingresos, los cargos en los que se encuentran y los diferentes datos que provee esa ley de acceso a la información pública, que no es la 5282, sino que es también del 2014, es la 5189, que permite conocer ese tipo de información. Dos normativas relevantes, pero debemos también volver a poner el punto en favor del Poder Judicial, dado que la sentencia que motiva justamente aquel conflicto que había hecho referencia a Edison tiene que ver con el pedido ciudadano de acceso a información sobre funcionarios y sus ingresos de un municipio, y por supuesto tuvo en cuenta y sale la Corte con una resolución que, si bien no da lo que había solicitado el recurrente, sí ya pone las bases necesarias para que en este caso el acceso a la información pública sea una realidad, y consecuentemente a partir de esa resolución de la Corte viene a continuación la Ley 5282 y las demás, por supuesto, la 5189, ambas del 2014. Esa es una de las miradas. La mirada desde el Poder Judicial como el órgano de poder, como ese poder del Estado que debe garantizar el derecho a acceder a la información, que es un derecho para también cumplir con otros derechos. Es un derecho instrumental que nos permite a nosotros considerar la posibilidad de armar de nuevo una estrategia, tanto desde el orden público, desde la autoridad requirente, entiéndase, Ministerio Público, como otras autoridades, por supuesto, que se enmarcan dentro de la línea de control de los actos de sus ciudadanos públicos, en este caso, y a través, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, proceder a los exámenes de correspondencia en base a los sistemas de control y monitoreo que deben estar siendo controlados, por supuesto, por esta institución, pero también, en caso ya de encontrarse discrepancias no aclaradas, esto pueda indudablemente propiciar ya la entrada del Ministerio Público para el control en una investigación preliminar que podrá constituirse luego en una ya investigación formalizada. Esa es la línea del control en el que interviene el Poder Judicial y que brinda la posibilidad entonces que las autoridades requirentes puedan de una u otra manera interactuar, que es la clave para cambiar un poco la visión que se tiene del poder, en este caso en Paraguay, del Poder Judicial, sobre todo por parte de los ciudadanos, dado que tenemos una serie de inconvenientes y problemas, y las instituciones involucradas en el sistema de justicia trabajan en compartimientos estancos. Creo que esto está cambiando, de hecho, la nueva Corte, por ponerle un nombre, la Corte Suprema, con los nuevos ministros que la integran, inician procesos de cambio en el área concreta a la que hacemos referencia, Sala Constitucional, y también, por supuesto, en lo que respecta al ámbito de persecución, el ámbito penal, ¿verdad? Esa es la otra fase que me interesaría un poco trabajarla o exponer mi punto de vista como operador de justicia. El acceso a información pública es clave, pero también debemos generar información. ¿Qué implica eso? Trabajar en indicadores. Esos indicadores permitirán posteriormente que sean conocidos por los ciudadanos, por la sociedad civil organizada o por otras instituciones que se encargan del monitoreo
y que pueden estar acompañando los procesos de reforma en el Poder Judicial. Un pequeño detalle es que hemos atravesado por dos grandes trabajos a nivel de reforma y uno en proceso de reforma del sistema penal y procesal penal. La gran pregunta es, ¿cuántos procesos más de reforma tendremos que atravesar para tratar de dar en el clavo con ajustes que son necesarios y que deben contar con información, es decir, con indicadores? Cosa que en el anterior proceso de reforma no los teníamos y trabajamos bastante desconectados de las realidades. Creo que debemos empezar a registrar información y esa información debe ser puesta a disposición de aquellas personas que pretendan producir cambios reales. Hablamos de corrupción y si hablamos de corrupción tenemos que hablar también de proceso penal y tenemos que hablar de código penal. Compañeros, en este caso de la academia, han coincidido en que debemos empezar a revisar los tipos penales con posibilidad de ajuste de esos tipos penales en cuanto a la conducta desarrollada por los operadores, por los funcionarios públicos y verificar si la realidad se compadece con las nuevas técnicas que son implementadas muchas veces por aquellas personas que pretenden delinquir. Entonces, hay un viejo dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, el sistema penal tiene que ser un sistema que no quede estático, sino que debe ser activo, debe ser, por supuesto, estar permanentemente siendo revisado. Y, por supuesto, eso implica que el monitoreo deba ser permanente. Lastimosamente, el sector de la corrupción es un sector que se mueve a una alta velocidad y con grandes maestros de todas las especialidades, o sea, llámense contadores, llámense abogados, financistas, etc. Y, por supuesto, ponen a prueba los agujeros, los claros oscuros de la ley para poder vencer al sistema. Una de esas experiencias ha sido justamente aquella particularidad de los Panama Papers, una información que estaba fuera del país, que no podía ser registrada. Entonces, creo que debemos poner también el ojo en este punto en ese tipo de conductas y ser requeridas, en todo caso, mayor nivel de especificidad en cuanto a declaraciones juradas que puedan presentarse al momento de ingresar a la función pública. Desde este punto de vista, es importante, en consecuencia, que revisemos el panorama y revisemos con quiénes vamos a trabajar. Cuando lo escuché a Amílcar y cuando también Ezequiel mencionaba un aspecto de la cultura, esto es clave. Y si las autoridades no se ponen de acuerdo, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo los operadores en revisar y en diagnosticar dónde están los cuellos de botella en el ámbito procesal penal? ¿Cómo terminar más rápido un proceso? ¿Cómo poder evitar el exceso de chicanas judiciales? ¿Qué normas desde el punto de vista del legislativo harían falta para poder armonizar consecuentemente un esfuerzo que pueda ser implementado por una agencia de persecución? ¿Quién controla al controlador? Entonces, acá tenemos los esfuerzos de sociedad civil. Veo que está la doctora Esther Roa como parte de la sociedad civil organizada, realizando los esfuerzos propios de los impulsos, de los reclamos ciudadanos en diferentes ámbitos que son necesarios, dado que si nadie cuestiona, pues entonces todos nos creemos que funcionan bien las cosas. Es como los cortesanos que rodean al rey y por supuesto le dicen que todo lo que dicen de él es mentira y que todo funciona perfectamente. Entonces acá, claro, la corrupción tiene diferentes niveles de infiltración. Y los niveles de infiltración pueden pasar por porque nada cambie, es decir, el gatopardismo. Es decir, cambiamos una ley, pero en realidad poco o nada ha mejorado la posibilidad de persecución, poco o nada se logra encontrar con la evidencia suficiente a nivel de cooperación internacional.
deberíamos empezar a pensar en nuevas estrategias con nuevos indicadores que generen información a la cual Paraguay pueda acceder, porque también hay celos de otras agencias de persecución de otros países, claro, con intereses diversos. Entonces, lo que para nosotros es importante o relevante, quizás para otra agencia de persecución no lo sea, puesto que tal o cual persona puede formar parte de un esquema y por lo tanto la información que nosotros solicitamos no se nos va a proporcionar. Hay tanto por discutir en esto, pero la clave, entiendo yo, es primero generar información. Porque si yo no tengo información generada, es decir, a través de indicadores, no puedo suministrar información a ninguna sociedad civil organizada, a ninguna persona o a ninguna agencia de persecución. El Poder Judicial y el Ministerio Público deben empezar a revisar datos que deben ser y deben formar parte de un sistema estadístico para acceder rápido, porque de qué me sirve a mí, claro, tener datos, pero debo sumergirme en una pila de expedientes o en una pila de datos, digamos, con una mirada que deba ser otra vez objeto de un estudio minucioso para tratar de buscar la información que necesito. Debemos tratar de sistematizar información. La búsqueda, el sistema de búsqueda tiene que permitirnos a nosotros datos cualitativos y cuantitativos, cualitativos ya en cuanto al examen que podrán hacer los que buscan esa información, pero por lo menos datos cuantitativos que ayuden sobre la base de estadísticas a propiciar ajustes procesales. Si no tenemos eso, ningún proceso de reforma podrá dar en el clavo. Entonces, es el momento de que detengamos un poco la maquinaria y empecemos a pedir datos y diagnósticos. Justamente, hay trabajos ya hechos por otros organismos que han realizado consultas al Poder Judicial, al Ministerio Público, y quizás a través mismo del acceso que nos permite la ley 5282/14, podríamos empezar, tanto sociedad civil como algunas de estas organizaciones no gubernamentales que apoyan el desarrollo del Estado, que apoyan el desarrollo y el fortalecimiento del Poder Judicial, acceder a información y empezar entonces a sugerir los ajustes que puedan ser necesarios. Pero para ello debemos registrar información, datos de todo el acontecer procesal y de todo el acontecer penal. Es decir, si los tipos penales que hoy tenemos son suficientes, si debemos empezar a trabajar en otras sanciones, con otras penas adicionales o complementarias a las que ya tenemos en cuanto a corrupción se refiere, y con ello tratar de dar una serie de baterías disponibles para el magistrado a fin de poder también, sobre la base de acceso a la información por parte del Ministerio Público, presentarla a nivel judicial y tomar los jueces las decisiones que correspondan en este caso. Acceder a la información por parte del Ministerio Público sobre una nueva dinámica de búsqueda, sobre una nueva forma de ver y de trabajar, interactuando con otros operadores internacionales y locales, podríamos quizás expectar también que el sistema de justicia a nivel de judicatura, como agencia de resolución de conflictos, entonces pudiéramos expectar la ciudadanía en general con una nueva reforma ajustada a este tipo de información, pretender tener resuelto casos con mayor eficiencia y con mayor velocidad de lo que hasta este momento, está el sistema de justicia expidiéndose en cuanto a las crisis que llegan a su conocimiento. Pero hay tanto por hablar, hay tanto por seguir seguramente interactuando y trabajando en coordinación con las demás agencias del Estado y la sociedad civil organizada, sin la que creo, sinceramente, no va a ser posible un cambio si no nos involucramos con la sociedad civil. La sociedad civil organizada es fundamental, puesto que es la que va a cuestionar y necesitamos los cuestionamientos. Como prueba de ello, sigo insistiendo que en la presentación que me hacen, dice el doctor Pedro Mayor, aclaro, porque esa fue una crítica, gracias al acceso a la información pública que se me hizo en un proceso de concurso anterior, cuestionando lo que estaba en la base de datos de la Corte Suprema de Justicia, lo que me lleva a mí
a corregir esa información y que simplemente me pongan con el título de abogado y no doctor, más allá de aquella acordada de la época del doctor Argaña, inclusive anterior, en la que por una cuestión protocolar a todos los abogados y abogadas se les reconocía protocolarmente el título de doctor sin que lo fuera. Pero aclaro que justamente ese acceso a la información pública es lo que nos permite corregir algunas imperfecciones o algunos errores que existan, y estos errores llevados al ámbito de la justicia, llevados al ámbito del proceso, es fundamental. Tratar de corregir errores sobre la base de una revisión, un diagnóstico que requiere indudablemente información que debe ser suministrada por los diferentes actores del sistema. Bien, doctor, igualmente me pone complicado porque doctor es más sencillo que abogado, tiene menos sílabas. Hasta a mí cuando me voy al palacio me llaman doctora, así que me permite y le sigo llamando de esa manera. El protocolo, nada más. Iniciamos la ronda de preguntas para el juez Pedro Mayor Martínez. Bueno, él hacía énfasis en esto que tiene que ver con la actualización de los datos, que ellos se adecuen a la realidad para que en consecuencia después puedan haber las reformas. Sin embargo, también desde la ciudadanía, doctor, mucho énfasis se hace en esto. El problema pasa porque la norma no está actualizada o por la impunidad, por la aplicación de esas leyes. La impunidad se da, en principio, porque hay factores, es multicausal la impunidad. Si no tengo información suficiente, como juez, pues entonces no puedo juzgar. Si a alguien se le atribuye la comisión de un hecho punible, es función del Ministerio Público, por eso hablo de que tenemos que interactuar con esto, y el Poder Judicial tiene también que ir expidiéndose en base a ello. Si no tenemos los elementos suficientes, la información suficiente, pues es difícil concluir en una acusación, independientemente de que la narrativa, porque esa es una crítica que actualmente le hacemos al Ministerio Público, en cuanto a narrativa, que es también el mal por el que se atraviesan inclusive jueces mismos, queda muy bien. Pero cuando hablamos de narrativa, la narrativa tiene que tener, por supuesto, el acompañamiento de evidencia material, evidencia que pueda estar involucrando a medios probatorios, testimonios, documentos, reconstrucciones, etc. Entonces, una impunidad puede darse, primero porque no tengo información y el hecho aconteció. Entonces, la búsqueda de la información es la primera línea de batalla del sistema de justicia. Incorporar información legal, incorporar información lícita. Si no se tiene información, el propio Ministerio Público es el que tendrá que, como primera línea de protección de la Constitución, debe actuar en forma objetiva. Si no logro encontrar elementos probatorios, el Ministerio Público tiene que actuar objetivamente y pedir seguramente la desvinculación de una persona. Y ahí quedaría claro una sensación de impunidad. Pero quizás haya muchos casos impunes, casos que ni siquiera han llegado al sistema de justicia. Pero lo que le interesa a la ciudadanía son los casos que han llegado al ámbito judicial. Acá también tenemos que ser claros en lo siguiente. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de que el sistema de justicia no tomó una decisión que haya permitido que la persona que realizó el hecho punible tenga una respuesta por lo que hizo, una respuesta negativa, que no necesariamente tiene que ser una condena, sino que, por ejemplo, nuestro diseño procesal hoy ha permitido incorporar instituciones nobles para nosotros. Estamos hablando de no tan novel porque ya tenemos 20 años de vigencia del nuevo Código Procesal, y por lo tanto el proceso puede culminar con procedimientos abreviados, que implica ciertamente una condena, con suspensiones condicionales del procedimiento, que no son condenas, pero se le impone una serie de reglas de conducta o obligaciones al sujeto que ha delinquido, en este caso. Hay criterios de oportunidad, puesto que ciertos hechos punibles son bagatelarios o carecen de interés para el Ministerio Público de concluir un proceso en Paraguay porque hay otro proceso en otro país, o porque en un caso determinado, en otro caso, en otro país, va a ser condenado seguramente a una pena mayor. También existe la posibilidad de una conciliación. Recuerden que la víctima es la que hoy se incorpora decididamente al proceso penal tratando de solucionar sus problemas. Ante la víctima,
era simplemente un objeto para el proceso, es decir, desataba la persecución penal y la víctima no formaba parte del proceso más que como ello. Víctima que desató la persecución. Quería que se le repare el daño, ese era otro problema. Al Estado, antes, por el diseño inquisitivo que tenía, solo le interesaba la sanción. Ahora los jueces están llamados a convocar a las partes, a mediar entre las partes y que los intereses sean conciliados. Si no se puede, pues entonces pasamos a la siguiente fase, que sería la posibilidad de salidas diferentes a una conciliación, pero lo que se pretende con el nuevo diseño procesal es enviar a las personas a la cárcel, por lo menos en la ley, en el espíritu de la ley. En la prisionización innecesaria, teniendo posibilidades de resolver el conflicto de otra forma y que todos queden de una u otra manera satisfechos, es lo que debe propiciar el sistema de justicia. Debemos tratar de evitar innecesarios juicios, más allá de que es una paradoja, porque el derecho de todo ciudadano es a ser juzgado en un juicio público, ahí también lo de publicidad, para que la ciudadanía vea cómo sus jueces juzgan y emiten un fallo condenatorio o absolutorio. Entonces, partiendo de eso, no siempre va a haber impunidad cuando se habla de salidas alternativas a un juicio. Pretendemos más inclusive salidas alternativas que una condena con prisión para una persona, dado que el efecto desocializador y no resocializador que tienen las cárceles hoy nos hacen pensar sobre salidas alternativas. Claro, por eso hablaba al principio de que quizás en este tipo de respuestas alternativas a una condena se puedan hablar de otro tipo de resoluciones. Por ejemplo, pueden haber condenas pero suspensión a prueba, que es lo que tenemos hoy, aumentar el nivel de años de condena que permitiría la suspensión a prueba, pero aplicar también inhabilitaciones, aplicar también otro tipo de penas complementarias que ayudarían, en todo caso, a disuadir a las personas en la realización de hechos punibles de corrupción, sobre todo al funcionario público. Doctor, una última pregunta. Dice, ¿qué consultas, solicitudes de información nos recomienda presentar a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía para incidir como ciudadano en el combate contra la corrupción y la impunidad? Por ejemplo, una información interesante sería la cantidad, que eso sí se tiene registrado, la cantidad de audiencias preliminares que son suspendidas, la cantidad de juicios orales que son suspendidos y sus causas. Eso podría dar ya un dato acerca de lo que podríamos hacer. Más allá de los cuestionamientos que, claro, el gremio de abogados realiza, hemos trabajado en su momento con el doctor Martínez Simón en un proyecto de una ley bautizada en aquel entonces, un proyecto de ley antichicana, donde se observaba de que en base a una estadística que se tenía, la cantidad de recusaciones sin motivo presentada por los abogados con el solo y exclusivo fin de frustrar una audiencia. Entonces, hay que ir trabajando en algún tipo de solución en base a la información que uno pueda obtener. Si el proceso, en este caso la Comisión de Reforma del Congreso, que trabaja con otros organismos del Estado, tiene estos datos, pues entonces, claro, vamos a estar propiciando normativas con base en estadísticas, que son las que tenemos que tener como información, como un médico. Si voy luego a dar una recomendación de un tratamiento, necesariamente tengo que saber qué padece el paciente. Y si no tengo los análisis, ¿cómo podría entonces yo diagnosticar un problema y menos aún establecer una recomendación de tratamiento? Entonces, es clave que empecemos a pedir información. Y por supuesto, ¿qué cantidad de decisiones judiciales han pasado a juicio y que pudieron haber sido resueltas en el ámbito del juez de garantías? Otro tema que tenemos que ser conscientes, ¿qué cantidad de medidas cautelares de prisión preventiva hoy se encuentran con pena, con la prisión compurgada? Eso también debe alertar al Poder Judicial para que, como custodio también de la Constitución, los jueces puedan tomar las previsiones del caso y trabajar en conjunto por proteger finalmente la libertad
que también es hoy uno de los, digamos, de los principales derechos afectados por el proceso penal. Doctor, muchas gracias por su exposición, por su tiempo en esta tarde. Cuando quiera, por favor.